¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy vamos a hablar de un temaza. Fíjense en el título tan controversial y provocador. Termino una tesis y luego existo. María Jimena, le plagiaste a Descartes. Cogito, Sí. ergo sum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos aquí, permítame presentar, a la doctora María Jimena Arroyo, doctora en psicología. Ella es un especialista en asesoría en posgrado en la Universidad de Aconcagua, Mendoza. ¿Qué tal, María? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto participar de estas entrevistas. Me parece que están buenísimos estos encuentros. No solo para hablar de temas interesantes, sino para contactar con la gente y las experiencias, Claro, ¿no? esa es la idea. Y sobre todo un tema como el tuyo, que es, no lo había pensado tan necesario, y he sido víctima de ese proceso que ya lo conversaremos. María Jimena, para entrar en autos, la primera pregunta que todo el mundo me hace, ¿cómo se hace una elección de un tema de investigación? Sobre todo en el contexto de la psicología. Ayúdanos, ilumínanos. Por supuesto. Bueno, es todo un tema encontrar el área que investigar. Yo siempre le digo a mis tesistas, porque no solo que soy asesora, digamos, metodológica, sino que también he sido directora de tesis, tanto de grado como de posgrado en psicología, que miren a su alrededor, ¿no? Que miren el contexto, a sus pacientes o algún tema de interés que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre me dediqué a todo lo que tiene que ver con epilepsia en la parte de posgrado. ¿Y cómo surge el tema? Justo porque mi hermana tiene epilepsia. Entonces, fíjate como un tema de un familiar o de alguien, es como que dije, quiero estudiar Claro. esto, ¿no? Bien, Y no sé, justo, por ejemplo, en tu caso, que vos hiciste una tesis maestría, ¿cómo surge la temática? Justamente que te quería mencionar, antes de la pregunta, ¿no? Eso es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Rastrear un poco el tema desde donde nos desenvolvemos, ¿no? No hay que buscarlo fuera de. Y justamente la pregunta es la siguiente, ¿no? Hay un psicólogo, un poco, bueno, era un cura, que lo mataron también en El Salvador, hablaba de la psicología de la liberación. Y él decía que los grandes temas de psicología tenían que responder a las necesidades de las comunidades, de los pueblos. Claro, estamos con un poco un tinte político, pero tampoco es una mala lectura. Y muchas veces cuando uno revisa investigaciones ve que temas son temas sumamente técnicos que son necesarios, pero también hay necesidades reales. En mi país, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, la delincuencia. Se han disparado los indicadores de ansiedad, depresión en comunidades donde hay pobreza y pues entre eso y, discúlpame, de repente es un atrevimiento mío, validar la constelación de depresión del Rocha, del Exner, no digo que no sea útil, pero parece ser que no hubiera un equilibrio entre los temas que responden a las necesidades de un país y los temas estrictamente académicos o técnicos que responden a intereses más de orden profesional. Mira que te Tal la cual. pongo difícil. No, No sí, sé cuál, está no bien. sé Bueno, pero esa cuál es tu misma apreciación. pregunta le surge a todos. O sea, por ejemplo, cuando uno entra a un programa para hacer un doctorado, el tema generalmente no lo elige uno. En mi caso fue muy particular, fue como casi una excepción. A nivel de doctorado, uno se adhiere a una línea de investigación que tiene que ver con el equipo donde te incorporás. Entonces, si el equipo donde te incorporás de investigación están estudiando, por ejemplo, aprendizaje escolar o, no sé, síndrome de burnout o algo particular, uno, el director te suele dar tu tema. Entonces, mira, dentro de este tema, que yo sé tanto, que ya me he formado en esto, no he indagado esta partecita. Entonces te da directamente el tema. El tema es que a uno le tiene que gustar esa línea de investigación. Ese es un Así es. camino también posible, que es adherirse a lo que ya viene andando, digamos. Y en los países hay distintas líneas de investigación en psicología y uno también por una cuestión de afinidad teórica elige un grupo de investigación u otro. Hay otro camino que es más independiente, que es primero elijo yo el tema que a mí me interesa, y después busco director en esa temática. Bien, y eso es un poco más complejo porque tiene que ser un tema que sea viable. Por ejemplo, si quiero estudiar una patología que es muy compleja o muy difícil de encontrar, por ejemplo, el síndrome de Rett,
que es una encefalopatía epiléptica muy particular y es difícil que encuentre muestra. Entonces, en vez de estudiar esa patología, preferible estudiar algo, una población que yo tenga más acceso, ya sea por mi profesión o por mi trabajo o por mi comunidad. ¿Bien? María Jimena, una pregunta, disculpa también la candidez de mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los temas para una maestría y un doctorado? ¿Cuál es la diferencia significativa? Pienso que no es igual, ¿no? En ambos se investiga, Claro. pero ¿cuál sería la diferencia sustancial? Mira, en realidad la formación de maestría generalmente va más acotada a una temática. Por ejemplo, uno puede hacer maestría en neurociencias, por ejemplo. Entonces, vas a tener un montón de materias relacionadas con la neurociencia y al final tu tesis tiene que hacer un aporte, pero no necesariamente tan novedoso. La diferencia con el doctorado es que lleva toda una investigación mucho más compleja y lo importante es el grado del aporte. El aporte Ah, tiene que ser mucho más novedoso, tiene que ser interesante. sustancial y con impacto social. ¿Bien? Ah, fíjate, mira, que ese detallito no lo sabía. O sea, no es un tema de metodología, sino es un tema de aporte sustancial, correcto. ¿Y cuáles son los errores más comunes cuando uno elige los temas de investigación? Tú que has tenido experiencia con tesistas, asesorando procesos. Perfecto, sí, hay muchos errores en realidad, pero son todos por la falta de experiencia, ¿no? Como que uno va cursando carreras y la carrera tiene una modalidad de trabajo que es, por ejemplo, me dan una materia, yo estudio la materia, la rindo, es totalmente diferente a armar una tesis. Entonces, los errores más comunes son, por ejemplo, elegir un tema que no es viable como esto que te decía, elegir una patología muy extraña, donde no tengo acceso, me Mm, cuesta mucho encontrar la muestra, ese es un error que suele pasar. Otro error muy común, no solo en el tema, sino en el desarrollo de la tesis, es que, por ejemplo, no coincide la metodología de trabajo con la línea teórica, ¿sí? Por ejemplo, una tesis que sea en psicoanálisis, pero que uno quiere hacer un instrumento sumamente cuantitativo y que mm, pertenece más a las teorías cognitivas conductuales, y hay como un conflicto entre cómo voy a tomar ese dato y el respaldo teórico del dato. ¿Bien? Entonces, la tesis básicamente lo que tiene que tener es coherencia, ¿no? Como una línea, como si fuera una historia que tiene un principio y un fin, donde todo está alineado. ¿Bien? No sé si ahí respondo a tu pregunta. no, está bien. María Jimena, y ya cuando uno arma un proyecto de investigación, ¿cuáles deberían ser los pilares, los fundamentos por los cuales se tiene que orientar, las coordenadas que Ujú. tú sugerirías? ¿Para empezar o para desarrollar el proyecto? ¿Para qué No, instancia? para desarrollar, para comenzar. Esto es para la gente que está iniciando un Eligiendo el proceso, tema. ¿no? Así es. Bien. Bueno, primero les digo como hacer como una lista, una lluvia de ideas, de temáticas que a uno le interese y que tengan que ver con lo cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, si uno trabaja en una escuela, bueno, ¿qué problemáticas ve en los niños, ¿sí? O en los docentes, y entonces apuntar a una muestra particular. Una vez cuando uno ya eligió, por ejemplo, voy a trabajar con niños, bueno, ¿qué temáticas dentro del tema de la infancia y relacionado con mi lineamiento teórico, lo que me interesa, quiero indagar, ¿sí? Una vez que hago eso, tengo que saber cómo voy a medir. O sea, primero desarrollar un objetivo, por ejemplo, estudiar la relación entre la ansiedad y el proceso de evaluación en niños de escuela primaria o de educación inicial, ¿sí? Ahí tenemos un objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a medir las variables que componen el objetivo? Tengo que elegir instrumentos válidos y confiables. Puede ser de una Así es. orientación más cuantitativa, ¿sí? Donde voy a medir la ansiedad, por ejemplo, con un instrumento de medición que sea válido y confiable a la población con la que voy a trabajar. Es decir, no puedo tomar un instrumento, por ejemplo, de Estados Unidos en inglés a niños de habla hispana, pero también tengo que ver que ese instrumento sea validado en el contexto, ¿sí? Claro. Para poder
tomar algunos datos, ¿sí? Y en relación a eso también puedo hacer otra línea de investigación que sea puramente cualitativa. Quiero ver las experiencias de los niños por los cuales les voy a hacer entrevistas. Voy a hacer entrevistas en profundidad, voy a grabar todo lo que ellos dicen y después lo voy a desglosar en el discurso. Voy a hacer un análisis que se llama categorial. Bien, eso es bien de lo cualitativo. Y después tenemos investigaciones mixtas, donde tenemos, Mm. por un lado, tomamos escalas y por otro hacemos entrevistas en profundidad u otro tipo de técnicas más cualitativas, la observación participante, por ejemplo. Entonces hay que Es elegir y armar todo, como un rompecabezas. interesante, ¿no? Y en el caso de Argentina, en Mendoza, tú trabajas, me imagino ahí que el psicoanálisis está más posicionado que, a diferencia de mi país, que ya te contaré ahora sí a la pregunta. Yo quería hacer una tesis de psicoanálisis y ninguna universidad, bueno, ninguna no, la universidad a la que yo no puedo Bien. mencionar su nombre, quise presentar, no la aceptó por varias razones. Ujú. Pero en Argentina es la cosa es diferente, creo, ¿no? O es igual. A ver, oriéntame ahí, si hay un señal, una luz de Bien. esperanza. Algo de esperanza para el psicoanálisis. Bueno, en realidad en Argentina, bueno, hay un libro muy interesante que el otro día que hablábamos te comentaba, no sé si te lo había dicho, pero se llama Freud en las Pampas, de Plotkin. Ese libro es muy interesante porque habla cómo ingresa el psicoanálisis a la Argentina y la impronta que tiene en este país. Entonces, hay muchas líneas de investigación dentro del psicoanálisis, pero tienen una modalidad de investigación muy diferente a los estudios de la línea cognitivo-conductual o la línea Claro. sistémica o la línea existencial, por ejemplo. Así que sí, acá, por ejemplo, las universidades avalan trabajos de investigación en psicoanálisis, pero es más, por ejemplo, de poder analizar textos. Por ejemplo, tomo un texto de Lacan y lo analizo desde lo discursivo y lo puedo relacionar quizás con algún caso clínico. Esa es como la modalidad, sigue siendo más Ah, cualitativo. ¿Bien? ese es el detalle, ¿no? Y volviendo un poco a los criterios metodológicos, investigaciones mixtas, cualitativas, cuantitativas, ¿cuál sería, digamos, por darte un tema? Mira, voy a aprovechar de tu generosidad. Me metí en un lío. Tengo que hacer una investigación, cosa que me interesa hacerlo, pero es complejo el tema. Estoy trabajando en parroquias como agentes Bien. pastorales. Entonces, no es un ámbito controlable, no sabemos si son agentes o son pobladores, no se ha hecho investigación en esas zonas por obvias razones. Estoy solo en el mundo porque no estoy dentro del marco de una ONG, una institución, la iglesia me apoya, pero obviamente es responsabilidad única. Por ejemplo, ahí, ¿cuál sería el criterio metodológico que debe Bien. primar frente a ese escenario tan complejo? Bien, bueno, depende también de dónde lo quieras encarar, ¿no? Como si desde la psicología comunitaria, primero como desde esto, y después yo diría, o sea, hay muchos pasos a seguir. Primero es armar el proyecto, o sea, plasmar en papel, digamos, la idea de investigación, los objetivos que de esa comunidad que es estudiar. Una vez que tengas qué es lo que querés estudiar, tenés que pensar cómo lo vas a medir, o sea, cómo vas a Eso, poder cuantificar de alguna manera, porque si no vas a poder, si vas a tener una muestra muy grande de personas, no te conviene hacer un estudio más cualitativo porque llevaría entrevistas en profundidad con cada una de las personas. Es un montón. Entonces, quizás algo más cuantitativo a nivel de una encuesta o un cuestionario, que ahora hay muchísimas plataformas, por ejemplo, Google Form, que desde el mismo eh, celular lo podés completar, claro, con la virtualidad, sería ¿no? más fácil. Y además que lo bueno de ese tipo de plataformas es que ya te sistematizan los datos. O sea, todo queda cargado en una base en Excel y después lo podés procesar mucho más fácil. Eso El no vi en mi tema es época. si todos tienen acceso al celular, si lo manejan, y si no, ya hay que pasar al cuestionario en formato papel. O sea, como, y también hay que tener muy en cuenta el nivel educativo de la Así población es. que voy a estudiar. Porque si, por ejemplo, no saben leer o escribir, ahí cambiamos la metodología, ¿sí? Se tiene que adaptar lo más posible al contexto. No voy a ir con palabras técnicas, un cuestionario que sea complejo, sino que puedo agarrar algún cuestionario, por ejemplo, si, ¿cuál era la temática
Salud ¿Qué querés mental, mejorar? Salud salud mental. mental en agentes pastorales. Perfecto. Entonces, en agentes pastorales serían como las personas que coordinan o que están, ¿cómo sería eso? Hacen catequesis, confirmación, bautizo, son los que hacen las charlas, Los los que que hacen las... apoyan. Perfecto. Bien, entonces, primero hay que elegir algún instrumento de medición. Hay muchísimos instrumentos que evalúan salud mental y que tiene que estar validado en Perú para la población, ¿sí? Para poder contrastar con valores normativos locales, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el instrumento, por ejemplo, elegir una escala de ansiedad o de depresión, la escala de Beck, por ejemplo, que es muy Muy conocida, que es sencilla. simple, ajá, es de pocos ítems. Y siempre aconsejo hacer además un cuestionario sociodemográfico, ¿sí? Que lo que permite es que el resultado de ese test no quede aislado, sino que se contextualice en cuanto a la edad de la persona, el género, el nivel educativo o algunas variables que vos consideres que pueden influir en la salud mental de las personas que vas a evaluar, ¿bien? Una vez que tenés identificado eso, los instrumentos con los que vas a evaluar a las personas, qué le vas a preguntar y todo, conviene hacer, y armás el proyecto, conviene hacer lo que se llama una prueba piloto, que es agarrar a algunas personas que pertenecen a la comunidad pero que no van a formar parte de la muestra y tomarles el instrumento, o sea, hacer una entrevista con ellos, decirles, mira, esto va a durar unos 20 minutos, cuáles son los objetivos de la investigación y aplicarlo para que ellos te digan, me pareció fácil, difícil, no entendí esto, ¿bien? Para hacerle los ajustes finales. Una vez que tenés eso, es fundamental de que el proyecto igual pase por el aval de un comité de ética. ¿Por qué? Porque después, si vos querés publicar la investigación, te van a pedir que las personas te firmen un consentimiento Sentimiento. informado, claro, Sí, sí. para participar del estudio y que sepan qué vas a hacer con esos datos. O sea, la persona que presta su consentimiento tiene que saber que o va a ser anónimo o va a ser confidencial el dato que vos recuperás y si va a tener alguna devolución. Yo siempre aconsejo que al final de la investigación el investigador le devuelva algo a la comunidad. Entonces, a partir de todos los datos que obtuve, puedo hacer un taller para fortalecer algunos aspectos de la salud mental y la gente se siente que no es que dio su Sí. testimonio, su dato y Bueno, quedó en la nada, sino a que tu tesis. recibe una Ajá. retribución. Hubo una reciprocidad, ¿no? Y fíjate, el proceso de la escritura que muchos psicólogos, bueno, no sé cómo sea en Argentina, pero acá le tienen terror. La gente escribe poco, ya. Si investiga poco, ya te imaginarás. Claro. Y un proceso de tesis es un proceso de escritura. ¿Cómo organizar esto? Tú que eres la experta. Y sobre todo los famosos bloqueos, donde uno dice ya no sabe qué cosa poner. Me ha pasado, les ha pasado. ¿Qué sugerirías, amiga María? Bien, bueno, ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer. Primero entender de que, a ver, de que el proceso de escritura no es un proceso lineal, ni es un proceso creciente, es un proceso que tiene fluctuaciones, ¿sí? Es decir, que uno primero va a leer artículos, después de leer esos artículos entiende el tema, puede hacer algunos recortes de lo que leyó y después pasas al proceso de escritura. Y se va retroalimentando, ¿no? Con los artículos que uno va leyendo y a medida que va escribiendo lo va volviendo a revisar, a ver si se entiende la idea, si sigue un orden, ¿bien? Para el tema del marco teórico, lo que yo aconsejo es hacer una técnica que se llama índice comentado. El índice Mm, comentado es desglosar tu tema de investigación, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el tema que vos me decías, salud del mental. tema ajá, como de salud mental, en esta comunidad en particular. Entonces, un primer capítulo va a tener que ser sí o sí salud mental, por ejemplo, o ansiedad y depresión en personas adultas porque no vamos a tomar en niños, ¿sí? Entonces en personas adultas. Entonces, ese tema de investigación, desglosarlo como si fuera un índice, por eso se llama índice comentado. Y Mm, decir, ¿qué tema no puede faltar? Primero, definición de salud mental. Después, los factores que pueden alterar la salud mental. Y entonces después voy llenando esos espacios
con las investigaciones actuales, ¿sí? Y ese es un proceso que facilita la escritura. Es verdad que siempre hay muchos bloqueos, pero los bloqueos son más de tipo emocional, ¿sí? De ahí surge el término todo menos tesis, ¿sí? Que es un término que desarrolló una venezolana, ahí donde que tengo anotado el nombre porque si no me voy a acordar, Elizabeth Ballarino. Ballarino define esto de todo menos tesis como esto de que le pasa a un montón de estudiantes, más hay estadísticas que dicen que el 50% de las personas Ah, que hacen una carrera de posgrado no rinden la tesis, ¿sí? Aprueban todas las materias de toda la carrera y al momento de hacer la tesis se bloquean y no pueden avanzar, ¿bien? Y abandonan la carrera, lo cual tiene un impacto impresionante, no solo en, o sea, en la calidad de vida también de las personas, porque quizás ese título les abre puertas laborales, claro, ¿sí? claro, así es. Entonces, por eso es tan fundamental el tema de abordarlo. Y termina siendo un bloqueo más de tipo emocional, ¿sí? Como que uno elige hacer cualquier otra cosa menos ponerse con la tesis, ¿bien? Nos ha pasado. Me estás psicoanalizando, María Jimena. Entonces, hablas de cómo me siento implicado. Amiga, los aspectos éticos, el plagio, ChatGPT, inteligencia artificial, Turnitin. ¿Cómo en el caso tú, en la universidad, en tu contexto, allá en Argentina, cómo hacen para manejar ese tema con los estudiantes, con los tesistas? Perfecto, es muy buena pregunta. Lo que pasa es que la inteligencia artificial es como muy reciente. Yo siempre les hacía este chiste a mis directores de tesis, que les dije, no, yo escribí toda la tesis con IA. Y me dicen, ¿pero cómo? Dices, le digo, sí, con insomnio y ansiedad, porque es algo digo, es algo que pasa. Entonces, es como que al principio la gente se pone como, no, la inteligencia artificial, bueno. Ahora eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo usar la inteligencia artificial para la escritura de manera ética y confiable? Es Así es. utilizarlo como si fuera un asistente de escritura. Es decir, el texto lo escribo yo. Voy a redactar la idea, voy a hacer toda la escritura y le puedo pedir a la inteligencia artificial que corrija algunas cosas, detalles de la redacción que a veces suelen pasar como repetición de conectores o que la idea no se entiende bien, ¿sí? Así es. Pero claro, pero la idea original o me pertenece a mí o le pertenece a algunos autores y por lo tanto hay que citar de manera correcta. Generalmente el plagio suele ser no intencional, sino por falta de conocimiento. Entonces Sí, uno sí. acortando y pegando algo que vio en un artículo y le interesa y no le coloca el autor. O sea, no coloca la cita entre paréntesis según la norma que pida la revista o la institución académica. ¿Bien? María Jimena, entramos a la siguiente fase ya. El tesista ya hizo su investigación con sangre, sudor y lágrimas, y ahora viene la famosa sustentación. Y antes que entre en pánico, ¿cuáles son las estrategias para defender adecuadamente tu tesis? ¿Qué nos puedes plantear al respecto? Perfecto. Bueno, el tema de la llamada defensa de tesis, que es gracioso el nombre, ¿no? Porque uno dice como que me tengo que defender de algo, que me van a atacar, que me van a hacer. Pues, Cuando el mismo nombre a uno le genera ansiedad. ¿Qué voy a defender, no? Es importante prepararlo con tiempo y ensayarlo. Y los consejos que yo doy o en el acompañamiento que hacemos en mi emprendimiento es dividir, o sea, armar la presentación de tal manera que sea como contar una historia, ¿sí? Aplicar técnicas de storytelling para, mira, ¿sí? Para ir hablando todas las etapas de la investigación como si fuera una historia y de esa manera atrapas como al espectador o al que te va a escuchar y se entiende mucho mejor con mucho soporte visual, o sea, por ejemplo, desarrollarlos en Canva o con PowerPoint, pero mucha imagen y poco texto, porque lo que pasa cuando la gente suele poner texto en las presentaciones es que la persona que va a disertar, el tesista, a veces se pone a leer se la pone a leer. presentación y no queda bien, ¿no? Como que no.
Y otra cosa que suele pasar es que si el tesista está hablando, el jurado o las personas que ven la tesis se ponen a leer el texto. Entonces, lo importante es que tengas el soporte visual o algunas palabras claves para orientarte, pero que no esté todo escrito ahí, ¿no? Y el tema de ensayarlo también, o sea, ensayarlo, poder presentárselo a algún familiar, a un pariente, a alguien, eso también suelta, digamos, para el tema de la Mm, defensa. Y allá en Argentina, voy a hacer una pregunta por ir. ¿Cuál es el margen de tiempo? ¿Qué tiempo le dan ustedes? ¿Cuáles son los criterios normativos allá en tu país? ¿20 minutos, 10 Eh, minutos, media? Depende del grado académico. Por En ejemplo, el- para tesis de maestría, a veces tengo tesistas que les piden 20 minutos máximo, lo cual es muy poco para una tesis de maestría, pero sí. Y en el caso, por ejemplo, a mí cuando me tocó rendir la tesis de doctorado, 45 minutos me daban de Mira, exposición. el Y doble, un después viene la poquito más. instancia de preguntas, ¿no? De los Claro, jurados. claro. Ujú. Yendo un poco a la instancia de preguntas, ¿cómo dar a conocer los resultados de una forma adecuada? Creo que eso Ujú. también nos falta un poco de orientación, diría María Jimena. Tal cual, a veces la tesis queda como, se rinde y queda archivada o en la biblioteca de la universidad y no tiene una bajada también a la clínica, ¿no? Del psicólogo. Y eso es fundamental, o sea, que se haga conocer el trabajo que uno con tanto esfuerzo escribió, redactó y trabajó. eh, y hay como distintas formas en las cuales uno puede exponer los resultados. Una es, por ejemplo, en algún congreso donde uno hace un recorte de la tesis y puede presentar un póster o una disertación libre, ¿bien? Después otra es escribir un artículo de investigación que uno, bueno, tiene que elegir la revista, adaptarlo a las normas de la revista y de esa manera, bueno, va a haber todo también un proceso de evaluación. Yo justo en este momento también hace poco soy editora de una revista de investigación de Argentina. Así que bueno, eso como que me ha dado también práctica en este tema. Yendo un poco, lastimosamente, a nuestro final de esta linda conversación, interesante sobre todo, ¿cuál vendría a ser tu mayor lección en lo que has hecho en tantos años de asesoría, tesistas, sobre todo en psicología, ¿no? Bien, creo que la mayor lección es el tema de a nivel emocional, el tema de la tolerancia a la frustración, porque yo pasé por un proceso de escribir tres tesis, la tesis de licenciatura, la tesis de especialización en neuropsicología y finalmente la tesis de doctorado. Y debo decir que el mayor aprendizaje que me llevo es esto, ¿no? Como que lo importante es no apuntar a la perfección, ¿sí? Importante pensar que mejor sea todo o algo y no todo o nada, ¿no? Entonces, Nada, cada pequeño avance que uno puede hacer en la tesis es un montón, porque nunca va a quedar perfecta. Recuerdo una profesora que me decía, una tesis nunca se termina, una tesis se entrega, porque siempre va a haber mm, algo que corregir, algo que arreglar. A mí me pasó con la tesis de doctorado que es como que no la llegaba a presentar, pero por una cuestión mía de perfeccionismo, es como que quería que esté impecable. Y esa fue la barrera más difícil, la propia. Porque después el jurado, la verdad que evaluó la tesis y no le encontró como mm, errores o cosas así significativas, ¿sí? sí vas, Pero a veces es uno el que se autoexige mucho, ¿sí? Así que así creo es. que lo importante es eso, es avanzar con lo que uno tiene y sobre todo no hacer el proceso de tesis solo, sino que estar acompañado. Yo creo que el acompañamiento en la tesis, que a veces es mal visto, porque ¿cómo voy a hacer una asesoría con alguien si se supone que yo ya soy profesional y tengo que hacerlo solo? Bueno, no es así. Nadie nos enseña en la universidad una práctica sobre investigación, ¿sí? Entonces, pedir ayuda también es sano y Mm, es preservar tu salud mental, porque si no, esto genera ansiedad, angustia y seguro. procrastinación, ¿bien? Muy bien, tenemos que llegar casi al final y la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para los que están iniciando recién una investigación? Y finalmente, ¿en qué estás, mi querida María Jimena? Cuéntanos finalmente
cuál es tu emprendimiento, a margen de tu trabajo en la universidad. Queremos un poco saber cómo ubicarte también si alguien se anima y dice, ¿verdad? Puede ser una persona que me pueda asesorar. Bien, lo importante para empezar un tema de investigación, esto que decimos, y voy a hilar las dos preguntas, es esto de tratar de no hacerlo solo, sino acompañado. Por eso está el rol también del director de tesis o del supervisor. Lo que pasa es que a veces el director o el supervisor de tesis no tiene ni el tiempo para poder digamos, ir como con un acompañamiento más personalizado en todo el proceso, o sabe mucho de la temática, pero no de metodología y estadística, por ejemplo. Entonces te dice, mira, de esto no sé nada, fíjate a vos quién te puede ayudar con esto, porque yo la verdad no lo manejo. Manejo el tema, pero no esa parte, ¿bien? Entonces, animarse también a pedir ayuda, ¿sí? Y ahí engancho con mi emprendimiento. Bueno, yo soy fundadora de Fiona, ¿sí? Que es un espacio de asesorías personalizadas, metodológicas y estadísticas para tesistas y para investigadores, ¿sí? Sobre todo en ciencias de la salud. La idea de este emprendimiento es hacer un acompañamiento personalizado en el cual voy guiando, depende de la etapa de la investigación, cómo hay que ir haciendo, cómo seleccionar instrumentos, cómo desarrollar los objetivos, cómo llevar a cabo el trabajo de campo, cómo hacer las devoluciones, por ejemplo, a las personas que participan del estudio, abarcando todo, aspectos éticos y también estadística, porque tengo mucha formación en la parte cuantitativa de los métodos, ¿sí? Justamente, disculpa que te interrumpa, se me fue la pregunta del millón. En psicología, tú sabes que hay muchos, incluyo, que optamos la carrera por, es una confesión neurótica, por huir de los números. Mm, Nos gustaban las letras y obviamente, inevitablemente, estadística uno, estadística 2 y luego te lo encuentras en la tesis. ¿Cómo hacer con los colegas o estudiantes que no somos tan, digamos, facultados para entender la estadística? bien. No sé si eso Sí, pasa en tu la país. estadística, sí, en realidad es verdad lo que vos decís, acá también pasa, todo el mundo quiere como huir de la estadística, entonces dice, bueno, elijo psicología y entonces ahí No no me la me encuentro. toca. Claro, pero la verdad es que es fundamental. A mí me pasó que a mí siempre me gustó mucho investigación, entonces yo estudié estadística independientemente de la facultad, desde los primeros años. Me Ah, encantaban los números, los datos, y después en la práctica clínica los terminé usando también, porque he hecho clínica neuropsicológica infanto-juvenil y al hacer una evaluación, por ejemplo, tomarle test cognitivos a los niños para ver cómo están de atención, memoria, tenía que contrastar con algo, o sea que sí o sí tenía que usar un baremo de niños de determinada edad para ver si la atención estaba por debajo, por encima de lo esperable para esa etapa evolutiva. Entonces, fíjate qué importante la estadística, no solo para investigación, sino también para la clínica. su En importancia el es caso, nosotros estamos indiscutible. usando. Y cómo hace la persona? Tiene que buscar un buen asesor en estadística, aprender lo elemental. ¿Cuál sería un poco la sugerencia en ese caso? Depende para qué lo quieras. O sea, si por ejemplo te querés dedicar a investigación, sí o sí vas a tener que hacer cursos de estadística y bueno, ir aprendiendo en la marcha, ¿no? Con los datos. Pero si no, está la opción, por ejemplo, de contratar una asesoría, como es la que yo ofrezco, en la cual vamos a ver tu base de datos, todos los datos que vos tenés ya cargados, o depende si hicimos todo el proceso juntos, y sobre eso yo puedo hacer, digamos, el análisis estadístico con un software particular y explicarte en detalle los resultados, o sea, si se confirmó o no la hipótesis, si los objetivos se lograron y ayudarte a redactarlos, ¿sí? Que no es lo mismo que lo que hacen otros, digamos, servicios de asesoría donde te construyen la tesis. Eso me parece que es como una falta de ética total Ujú. y Así es. además el proceso de tesis deja muchísimo aprendizaje. Vas a ver que, o sea, es un crecimiento personal muy grande. Es decir, yo logré esto, o sea, logré encontrar este Así resultado y este es verdad lo resultado que puede es. ayudar a la comunidad. Entonces, mira el impacto que uno puede generar. Finalmente, otra pregunta que se me haya pasado, mil disculpas.
La famosa sistematización. Yo vengo del mundo de las ONGs y ahí no hacemos, bueno, en la que yo he trabajado aún no hacemos investigación, pero sí hacemos sistematización de toda la experiencia transitada. Se podría decir que eso se acerca a una investigación, es otra cosa, estoy hablando de tonterías, de repente, corrígeme por favor, porque es recoger y ordenar esa información y comunicarlo en espacios académicos. ¿Qué sería como una, no, no entiendo bien el término sistematización? ¿Qué es Acá lo se que usa, haces? por ejemplo, 3 años estuvimos trabajando con comunidades venezolanas en un módulo de soporte emocional que yo diseñé con otro conjunto de colegas y luego nos pidió, ahora sistematiza, o sea, ordena toda esa información que has hecho y Ujú. preséntalo en un documento. Es Ah, simplemente el perfecto. Es como si ordenamiento fuera de lo un informe de correcto. desarrollo del proyecto. Claro, pero es gigante porque son 3 años de trabajo y toda esa información ordenada para ser comunicada. Eso le llamamos sistematización. Y creo que es una expresión que no Perfecto. se usa en Argentina. Acá, o sea, acá es muy usual. Sistematice. Ah, mira. Sistematizar. Sí, en realidad es un proceso de investigación porque estás viendo como los resultados de lo que has hecho a lo largo del tiempo y el impacto que tiene en la comunidad. Entonces, es investigación en el sentido de que uno, de fondo, hay un objetivo o hay una hipótesis. Lo que pasa es que no está escrito. Así es, Entonces, así en el es. momento en que uno dice, por ejemplo, evaluar el progreso de las personas que tomaron el taller, no sé, de tal año a tal año, ya ahí tenés un objetivo y tiene una respuesta con los datos que vos tenés. Es más, hay estudios, por ejemplo, que se llaman de metaanálisis, en los cuales yo no hago la investigación directamente. Lo que agarro son los resultados de otros investigadores y con esas publicaciones de revistas científicas las integro y veo el tamaño del efecto, por ejemplo, de un fármaco en determinada patología. Y yo ni siquiera tomé el dato, pero hice un metaanálisis, se llama. ¿Bien? Ah, mira, qué Así que no interesante. necesariamente tengo que yo tomar el dato para hacer investigación. Muy bien, para despedirnos, la pregunta psicoanalítica, pues no te puedes escapar. Yo tengo la impresión que tú has sido, pues, esa chica, en mi país decimos chancona, le decimos, es una expresión estudiosa, dedicada, que le gusta leer desde muy temprana edad. ¿Y cómo surgió esta pasión por la investigación? Porque te escucho y lo percibo. Sí. Bueno, sí, en realidad me gustó la investigación desde toda la vida, ¿sí? Desde que era muy chica, que la otra vez te comentaba, que participé en la Feria de Ciencias de la escuela con 11 años y la idea era poder hacer como un auto que funcionaba a base de hidrógeno, ¿no? Que es una energía alternativa. En ese momento ni se hablaba de cambio climático, plenos 90, digamos, acá en Argentina, era para qué, si tenemos el petróleo, por qué generar una energía alternativa, pero yo estaba con todo esto, ¿no? Del calentamiento global, de que se iba a venir esto y bueno. Así que desde ahí que siempre estuve ligada a la investigación. Siempre participé en distintos proyectos, ya sea como estudiante, también participé en investigaciones en hospitales. También hice proyectos con ratas de laboratorio. O sea, pasé por todas las instancias. Ahí Así que de investigación. para aclarar, discúlpeme María Jimena, para el público que de repente no lo ha pescado. O sea que tú a los 11 años en el colegio presentaste un proyecto de autos a hidrógeno. ¿Escuché bien o? Claro. Sí, sí, Sí. sí. O sea, como una energía alternativa que no genera contaminación ambiental, el hidrógeno. Oye, Y pero eso es bien entonces, complejo para un niño, o sea, es la fotosíntesis, es lo que hacemos los niños cuando vamos a un proyecto de científico, ¿no? ¿En tal qué se cual. debe ese salto cualitativo de complejidad para alguien de 11 años? Claro, y aparte, nada, me encantaba en el verano, me ponía a hacer investigación de distintas cosas, de estudiar la naturaleza y siempre me gustó, tuve mucha curiosidad. Yo creo que Eso, eso es algo que uno no tiene que perder en la vida, ¿no? La curiosidad y preguntarse el porqué de las cosas o encontrar soluciones a problemas, ¿bien? Eso trae muchísima gratificación.
María Jiménez es una mezcla de curiosidad, pasión y un buen profesional que sabe comunicar. He disfrutado mucho la entrevista, amiga. Tenemos que quedarnos acá por obvias razones. Espero que haya un segundo momento para hablar de temas tal vez más específicos. Quisiera que sirvas con algunas palabras finales para despedirnos. Bien, bueno, quiero agradecer primero, Juan Carlos, la entrevista, el espacio para hablar de estos temas que a muchos les pasa, pero pocos se animan a contar, ¿no? Me está costando la tesis. ¿A quién no le ha pasado que vas a una reunión familiar y te dice, ¿y para cuándo la tesis? Y uno queda como... Entonces, dejarse acompañar, dejarse ayudar, y entonces por eso los invito a mi espacio de asesorías metodológicas. Pueden encontrarme en Instagram como fiona.ciencia. Eh, y bueno, al final no hablamos de, por ejemplo, Fiona tiene que ver mucho con esto de iluminar, porque significa iluminar o luz, iluminar el camino de la investigación, que es, digamos, mi propósito ahora como investigadora también. Así que bueno, muchas gracias Y nada, por este espacio y bueno, espero poder tener otros encuentros, digamos, de así entrevistas. es. Yo creo que sí. Muy bien, doctora María Jimena Arroyo, desde Mendoza, Argentina, nos ha deleitado con una exposición clara, simpática y muy apasionada. Listo, nos vemos. Cuídate, María Jimena. Igual a todos. Buen día. Bye Chao. bye.